Buenas tardes, profesora, profesor. Mi nombre es María José Rocco, soy estudiante de Advance de Bibliotecología y vamos a presentar el mapa conceptual referente a las unidades vistas anteriormente. Primero nos tenemos que preguntar qué es la epistemología. La epistemología se conoce como el conocimiento, la habilidad o el tener la experiencia sobre algo, también conocida como la teoría del conocimiento científico. Los epistemólogos reconocen las siguientes fuentes de conocimientos: el conocimiento intuitivo, aquello que toma forma con las creencias como la fe, entre otras, y se basa en los sentimientos; el conocimiento autoritativo, aquel que se basa en la información recibida y en las personas, libros, entre otras; el conocimiento empírico, este se basa en la demostración, en hechos demostrables y objetivos que se determinan mediante la observación y la experimentación. El conocimiento científico, por su parte, este se basa en la observación sistemática de la realidad. El conocimiento filosófico, que consiste en la lectura y análisis, obteniendo de esta una forma de conjunto de información. Ahora, la función de la epistemología es diferenciar lo verdadero de lo falso, determinando un método de validez y evaluación. Su propósito de la epistemología es determinar los criterios de conocimiento para saber qué se puede o no saber. Su sentido es determinar el proceso de conocimiento científico a través de un objeto, un sujeto y una relación que se establece entre ellos. Existen preguntas tradicionales de epistémica como ¿qué se puede conocer?, ¿cuánto podemos conocer?, ¿para qué sirve el conocer?, entre otras. Entre las principales teorías podemos indicar el empirismo, que se considera la experiencia observable y comprobable; el racionalismo, todo conocimiento que posea un individuo debe estar basado en la razón; la hermenéutica es la comprensión de la acción humana en su contexto histórico y social. Fuera de su contexto pierde su significado, todo aquello que quedó registrado, por ejemplo. Y la fenomenología, que destaca el carácter intencional de la conciencia en la búsqueda del conocimiento. Ahora, la epistemología es la disciplina encargada de analizar y evaluar críticamente los que producen las actividades científicas. La metodología es la rama de la epistemología que trata de los métodos y técnicas de la adquisición del conocimiento, de la investigación y elaboración de resultados, que busca validar o depurar los conocimientos científicos. Los fenómenos a estudiar pueden ser objeto o una colección, un sujeto o un conjunto de personas, entre otros. El sujeto que conoce e investiga se le llama observador, y este puede observar o ver de diferentes formas o desde diferentes teorías epistémicas. Luego, en la unidad 2, vimos paradigmas y corrientes de la epistemología. El conocimiento se relaciona con la idea de la verdad porque puedo conocer. La relación que se da entre el sujeto y el objeto se puede dar de distintas formas de acuerdo a la ideología del sujeto. En relación a esto, existen múltiples enfoques y teorías que intentan responder a este interrogante. ¿Es posible conocer? Entre las teorías y fenómenos nos encontramos con el dogmatismo. Este puede afirmar y creer sin discutir. Está también el escepticismo, que niega la posibilidad del conocimiento. Y también está el escepticismo metafísico o positivismo, el historicismo, el escepticismo pragmático, el psicologismo, el biologismo, el sociologismo, el criticismo, entre otros. Acá desarrollamos más hondamente lo que es el empirismo, el racionalismo, la fenomenología y la hermenéutica. Respecto al empirismo, podemos decir que establece el origen de todo conocimiento en la experiencia sensorial. Entre sus características está la premisa de que toda verdad debe ser puesta a prueba y la experiencia emitirá juicio al respecto. Su concepto en la ciencia del método científico. El racionalismo sostiene que la verdadera fuente del conocimiento es la razón. Entre sus características debemos considerar la confianza en la razón, la utilización de metodológico matemático para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando sea posible. El método científico, que rechaza las ideas innatas o prejuicios. Y ya hacia el siglo XX nace la fenomenología como estudio de un estudio de la manifestación que caracteriza un proceso
u otra cosa, y su relación con el sujeto, y entre sus características está que el mundo es interpretado según las experiencias del sujeto, entre otras más. Su uso suministra a las ciencias sociales un marco teórico de referencia. En cambio, la hermenéutica se puede definir como el estudio de la comprensión e interpretación del discurso tal cual lo expone el actor en contexto y luego propone una interpretación. Entre sus características está la relación directa al concepto de la información y el conocimiento. Se usa como teoría para interpretar textos y para la comunicación. La reflexión epistemológica contribuye a reforzar la capacidad crítica y creativa del ser humano. Esto nos ayuda a poder conducir a el pensamiento crítico hacia los usuarios de la biblioteca. Ahora, la epistemología es una actividad intelectual de reflexión sobre la naturaleza de la ciencia. Esto nos permite estar atentos al contexto histórico y presentar un criterio reflexivo frente a nuestro quehacer profesional también. En la unidad 3 vimos la epistemología bibliotecológica. Acá se analizan las discusiones en relación a la epistemología y la bibliotecología. Entendemos que la bibliotecología se ha ganado un espacio entre las disciplinas científicas y las ciencias sociales. Como sabemos, la bibliotecología estudia los problemas relacionados con la biblioteca, vista como una institución social que se relaciona con la información, la comunicación y el conocimiento. Podemos decir entonces que la bibliotecología nace en el siglo XIX, surgiendo en la sociedad industrial en épocas de innovación científica y tecnológica. Presenta variedad de paradigmas como la biblioteca vista desde la gestión del conocimiento, desde una función social, desde una estructura física, híbrida y virtual, entre otras. En relación a la investigación, esta aplica el método científico. En su teoría esta explica y predice el comportamiento del objeto-sujeto y del ser utilizable en las aplicaciones prácticas y guiar la investigación, entre otras. La teoría y la praxis bibliotecarias están ligadas al conocimiento bibliotecario. El bibliotecólogo en su investigación utiliza métodos, instrumentos y técnicas para la generación de nuevos conocimientos en su campo disciplinar. Y entre las metodologías de investigación podemos encontrar enfoques cualitativos y cuantitativos basándose en 3 categorías que nos atañen a nosotros como bibliotecólogos y la biblioteca: la información, la comunicación y el conocimiento. La tecnología ha cambiado y las prácticas y el rol bibliotecario también, ya que amplían sus conocimientos, compromisos sociales, ya que no son unidades, sino que se fusionan en sistemas bibliotecarios, entre otras. Y por último, en la última unidad, epistemología, bibliotecología y ciencias de la información, vimos la relación de la bibliotecología y las ciencias de la información en Chile y Latinoamérica. La bibliotecología y las ciencias de la información han sido evolucionando desde sus autonomías y posteriormente de su fusión. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la información comienza a considerarse como un objeto de estudio y hacia 1962 se definen algunos términos como ciencias de la información, bibliotecario especializado o científico, pero en 1960 aproximadamente es en donde se comienza a utilizar la fusión de la bibliotecología y ciencias de la información. En separado, la bibliotecología trata de resolver los problemas de la organización y acceso a las colecciones de materiales. Está orientada al servicio y a las humanidades, las ciencias sociales. En cambio, las ciencias de la información buscan comprender las propiedades de la información y cómo gestionarla. Se relacionan más directamente con las tecnologías y la investigación. Ambos comparten bastantes áreas en común, como por ejemplo el rol social. Se diferencian en sus estudios en América Latina se mantiene la denominación de bibliotecología y ciencias de la información, viéndola como una interdisciplinariedad del conocimiento científico. En Chile, los estudios de bibliotecología y ciencias de la información están resurgiendo. En el ámbito profesional, esta condición transdisciplinar de la información ubica el fenómeno informativo como un todo entre objetos de nuevos estudios y paradigmas de las ciencias sociales. Desde un ambiente ontológico y epistemológico, su rol se amplía y define tipos de profesionales como bibliotecólogos, archivistas, museólogos, entre otros. Su relación profesional se caracteriza desde el documento visto como soporte
a la información vista como objeto, del uso al acceso, de la planificación operativa, a la planificación estratégica, a la colaboración, el liderazgo, entre otras. Finalmente, desde el mercado laboral podemos decir que los profesionales de la información se especifican en un área de la educación formal, aunque no siempre es la única, pero es la principal. Espero que le haya gustado este resumen de lo que vimos en las unidades de epistemologías. Muchas gracias.